Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material bastante peculiar. Son extractos de El libro perdido de Enki. Vamos a explorar la historia que cuenta sobre dioses antiguos, de dónde venían, sus movidas, sus conflictos y, bueno, su supuesta relación con la Tierra. Todo según lo que dicen estos textos, claro. Efectivamente. La idea es desgranar esa narrativa, ¿no? Ver qué cuenta esta fuente en concreto, que se presenta como una crónica dictada por figuras divinas, llena de eventos cósmicos y decisiones, digamos, trascendentales. ¿Entendido? Entonces, el punto de partida, según estos textos, es que unos seres, los Anunnaki, que vendrían de un planeta llamado Nibiru, llegan aquí, a la Tierra, que llaman Ki, y llegan por una razón muy específica. Eso es. El relato dice que Nibiru tenía un problema, atmosférico grave. Necesitaban oro, pero oro muy fino, en polvo, para, digamos, reparar su escudo protector. La historia cuenta que un líder, Alu, huye de Nibiru, llega a la Tierra y bingo, descubre que aquí hay oro. Y eso, pues, lo cambia todo. Y claro, eso desencadena la llegada de más figuras importantes. Anu, que sería el rey, y sus hijos Enlil y Ea. A Ea luego le cambian el nombre a Enki, que el texto dice que significa Señor de la Tierra. Pero parece que desde el minuto 1 ya hay roces, ¿verdad? Así lo describe la fuente, ¿sí? Se monta una jerarquía, se reparten las tareas, los dominios. A ver, Enlil se queda al mando de la misión principal en el Edín y Enki se encarga de las minas, el Apsu, los mares. Y bueno, estas divisiones ya parecen plantar la semilla de futuras peleas, según se lee. Y una de de las ideas más llamativas que propone Enki, según esto, es la creación de trabajadores. Los llama Lulu, ¿no? ¿Cómo cuenta el texto que fue eso? Pues mira, aquí la narrativa se pone muy específica. Resulta que el trabajo en las minas era durísimo, agotador para los propios Anunnaki. Así que Enki dice, oye, ¿y si modificamos a un ser que ya vive aquí en la Tierra? Se habla de unos bípedos. La idea era combinar su esencia con la de los Anunnaki. Vaya. Sí, y el texto incluso da nombres para los primeros prototipos. Adamu y Tiamat serían los primeros trabajadores primitivos. Qué fuerte. Una solución atrevida, como mínimo. Pero no parece que eso calmara los ánimos entre ellos, ¿no? ¿Qué otros conflictos menciona el texto? Varios. La fuente detalla muchas tensiones. La rivalidad entre Enlil y Enki, que eran hermanastros, es un tema central. A menudo tiene que ver con quién heredará el trono en Nibiru y también con las ambiciones de los hijos. Marduk, por ejemplo, el hijo mayor de Enki, tiene mucho protagonismo. Entiendo. Y luego hay más líos. Se cuenta una rebelión de los Anunnaki que estaban en Lamu, que sería Marte, los Ijiji, y otro incidente donde un tal Anzu intenta robar las tablillas de los destinos, que eran como, el control de todo. Aunque parece que Ninurta, el hijo de Enlil, lo impide. El poder, siempre el poder en juego. Claro, y estos conflictos internos parece que van a más, hasta un punto muy crítico. La fuente habla incluso del uso de armas muy destructivas. Sí, el relato describe una guerra abierta contra facciones lideradas por Marduk. Y el Consejo Anunnaki toma la decisión, tremenda, de usar lo que el texto llama armas de terror. Se narra cómo Ninurta y otro dios, Nergal, las usan contra el espaciopuerto y contra ciudades aliadas de Marduk. Pero con consecuencias que no esperaban, ¿no es así? Exacto. Y esto es fascinante. El texto describe un efecto secundario terrible, un viento maligno, una nube tóxica, ¿sabes? Quizá radiactiva por cómo la describen. Los vientos la llevan hasta Sumer, arrasa la región y obliga a dioses y humanos a salir pitando de allí. Madre mía. Y lo curioso es cómo la propia narrativa diferencia entre hado, lo que es inevitable, y destino, lo que pasa por las decisiones que tomas. Sugiere que esta catástrofe fue culpa suya, resultado de sus propias acciones. Qué interesante esa distinción. Y antes de eso hubo otras grandes catástrofes. El diluvio, por ejemplo, aparece en muchas culturas, también aquí. También, y de forma muy prominente. El texto dice que había avisos. La capa de hielo de la Blanca Tierra, que parece ser la Antártida, era inestable, y con la pasada periódica de Nibiru cerca, pues había riesgo de que se deslizara y provocara una inundación masiva. Vaya panorama. Totalmente. Así que, ante eso, los líderes Anunnaki deciden evacuar la Tierra.
Pero Enlil, según cuenta el texto, les hace jurar a todos que dejarán que la humanidad perezca, que no avisarán a nadie. Pero Enki, siempre Enki, interviene otra vez. Eso parece. El relato dice que Enki tiene un sueño, una visión, con un mensajero llamado Galsu que le da instrucciones, y saltándose el juramento avisa en secreto a un humano, a Ziusudra, que sería el Noé de esta historia. Le dice cómo construir un sumergible. Ajá. Y no solo eso, sino que le da instrucciones para preservar la simiente de vida, incluyendo muestras genéticas que ya habían recogido antes el propio Enki y Ninma, su hermanastra. Ziusudra sobrevive, claro, y así puede haber un reinicio después del diluvio. Un reinicio total, imagino. Después de semejante cataclismo, ¿cómo se reorganiza todo, según la fuente? Pues la Tierra había cambiado mucho, claro. Resulta que encuentran oro más fácil de sacar en otras tierras, al otro lado de los océanos. Montan un nuevo espaciopuerto y construyen monumentos para marcarlo. 2 picos artificiales, que podríamos pensar en las pirámides de Giza. Ya. Y una figura de león, la Esfinge. Aunque el texto dice que hubo pelea por la cara de la Esfinge, entre Marduk y otro dios, Ningisdida. Luego, dividen la tierra en regiones, asignan territorios a los descendientes de Ziusudra, siempre bajo supervisión Anunnaki, y establecen la realeza entre los humanos. Kishi, dicen, fue la primera ciudad real. Pero las tensiones siguen ahí, ¿no? Como lo de la Torre de Babel o Babili. Correcto, el texto lo menciona. Es un intento de Marduk de construir una torre altísima en Babili para, digamos, reafirmar su poder y llegar hasta los cielos. Pero Enlil interviene otra vez. Decreta la confusión de lenguas para que los constructores no se entiendan, se dispersen y así frenar a Marduk. Otro capítulo más en esa lucha constante por el control que narra la fuente. Y ya hacia el final de estos textos que se atribuyen a Enki, ¿hay alguna reflexión final? ¿Alguna conclusión sobre todo lo que pasó? Sí, la hay. El narrador, que se supone es Enki, se pone filosófico. Reflexiona sobre si todo lo que ocurrió estaba escrito, si era ajado, inevitable, o si fue consecuencia de las decisiones que fueron tomando, o sea, destino. Interesante dilema. Y se pregunta si los ciclos se repiten. Si el pasado conflictivo de los Anunnaki en su propio planeta, Nibiru, podría ser un espejo del futuro de la Tierra y de la humanidad. Si nosotros repetiremos sus errores. Uf, pues hemos recorrido una crónica, densa. Creación, luchas de poder, catástrofes cósmicas, la interacción entre humanos y estos Anunnaki, todo según la visión que presenta el libro perdido de Enki. Y esa reflexión final de Enki, esa pregunta sobre si el pasado es un boceto del futuro, nos deja pensando, ¿verdad? Sin entrar a valorar si esto es historia literal o no, es inevitable preguntarse, ¿qué paralelismos podríamos trazar entre esas luchas por el poder, esas crisis ambientales que ellos mismos provocan, esas decisiones con consecuencias enormes que se describen aquí, y nuestra propia historia humana, incluso nuestro presente? Desde luego, una idea potente para darle vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Nos encontramos en la próxima exploración de fuentes, aquí en The Deep Dive.